Can Yaman ha soltado la sopa. Y no es sobre una nueva novia, es sobre ese incidente con el hincha que le estaba dando la lata a Demet Özdemir. Agárrense porque esto tiene miga. A ver, muchos ya sabían que la cosa estaba tensa entre Can y Demet después de su ruptura, ¿verdad? Pero ahora Can ha hablado, y vaya si ha hablado. Se ha puesto a defender a su ex, y eso ya dice mucho. Estaba en un evento, le preguntaron por un fan que según se ve en los vídeos, estaba como muy encima de Demet, no sé, a lo mejor haciéndole preguntas muy personales, o simplemente invadiendo su espacio de mala manera. Y Can, que normalmente es bastante reservado con estos temas, ha explotado. Ha dicho, y cito de memoria más o menos, algo así como, eso no se hace. Nadie tiene derecho a molestar a nadie, y menos a una mujer. Si yo veo a alguien así, intervengo. ¡Boom! Directo al grano. Para ser honestos, a mí me ha sorprendido un poco. Pensaba que después de todo lo que pasó, Can pasaría de puntillas por el tema de Demet. Pero no ha salido en su defensa. Lo que yo creo que está pasando aquí es que, más allá de la relación sentimental que tuvieron, Can Yaman tiene un código de honor. Y su código dice, a nadie se le toca ni se le molesta. Le da igual si es su ex, su vecina, o la reina de Inglaterra. Si ve una injusticia, va a saltar. Y en este caso, el agresor era un fan un poco pasadísimo de vueltas. Muchos dicen que esto es una señal de que todavía hay algo entre ellos. Que Can aún siente cosas por Demet. Yo sinceramente no estoy tan segura. Creo que es más una cuestión de respeto. Can es un hombre con principios y ha demostrado que aunque la relación haya terminado, sigue viendo a Demet como una persona a la que hay que proteger. No es lo mismo que decir te quiero, pero es una muestra de caballerosidad muy importante. Además, piensa en la presión a la que están sometidos estos actores. Miles de ojos mirándolos todo el tiempo. Y encima, algunos fans que no saben dónde está el límite. Es normal que a veces se les vaya la cabeza. Pero que Can haya sido el que ha puesto el cascabel al gato, eso es lo que nos da el salseo bueno. Lo que me llama la atención es la energía con la que lo ha dicho. No ha sido un comentario de pasada. Ha sido una declaración de principios. Ha dicho que si vuelve a pasar, él va a intervenir. Ojo. Que Can es un hombre grande y fuerte, ¿eh? No es alguien con quien te quieras meter en líos. Y esto nos lleva a pensar, ¿qué pensará Demet de todo esto? ¿Le habrá gustado que Can salga en su defensa? ¿O le habrá parecido que se mete donde no le llaman? Yo apuesto a que le ha agradecido el gesto, aunque sea internamente. Al final, que alguien te defienda cuando te sientes agredida es algo que se valora. Y el tema de los fans, es complicado. Entiendo la admiración, pero hay gente que cruza la línea. Se creen que por ser fan tienen derecho a todo. A pedir autógrafos, a hacer 1000 fotos y a veces hasta a acosar. Y esto no es solo con Can y Demet, pasa con muchos famosos. Lo que sí está claro es que este comentario de Can Yaman va a dar mucho de qué hablar. Va a poner el foco en cómo deberían ser las interacciones entre fans y celebridades. Y sobre todo va a reavivar la llama de la curiosidad sobre la relación pasada de Can y Demet. ¿Será que todavía hay un hilo invisible que los une? Yo creo que es una movida interesante porque Can Yaman ha sido muy claro. Ha dicho que el comportamiento de ese fan no era aceptable. Y no se ha escondido. Ha dado la cara. Y eso en el mundo de las estrellas, donde muchas veces se prefiere el silencio, es oro puro. Además, ¿se imaginan el ambiente en ese momento? Seguro que todos los ojos se les echaron encima. Un fan agobiando a Demet y de repente Can Yaman al rescate. Casi como una escena de película, ¿no? Solo que esta vez era real. Y la reacción de Can ha sido un poco inesperada para algunos. Lo que yo veo es que Can Yaman, a pesar de ser un ídolo de masas, tiene un lado humano muy fuerte. Y ese lado humano le dice que hay ciertas cosas que no se deben tolerar. Y que la protección, sobre todo hacia una mujer, es algo fundamental. Así que, ¿vosotros qué pensáis? ¿Fue un acto de caballerosidad pura por parte de Can, o creéis que todavía hay sentimientos ocultos hacia Demet?